Todo comenzó el 7 de agosto de 2006 en Tamaulipas, México. Esta fecha y este lugar son clave, no solo para entender el contexto de la historia, sino porque fue en ese momento y en ese sitio donde comenzó una aventura increíble. La vida siempre nos sorprende. Cada paso que damos puede llevarnos a algo inesperado. A menudo, lo que sucede a nuestro alrededor nos habla, nos muestra lo que está pasando tanto afuera como dentro de nosotros. Pero a veces estamos tan distraídos con cosas que no importan que nos perdemos esas señales. Quédate hasta el final si quieres saber todo sobre esta historia y no olvides suscribirte si amas los misterios. Hay algo aún más sorprendente en esta historia. Conozcamos a Marco Antonio Acevedo Esqueda, un arquitecto apasionado y un ferviente activista por los derechos campesinos que reside en la vibrante ciudad de Puebla, México. Durante sus vacaciones vivió una experiencia inquietante que cambiaría su vida para siempre. Cada año, Marco Antonio se dedica a explorar la belleza natural de nuestro país. Es un verdadero amante de la naturaleza y en su corazón siempre ha sentido un llamado hacia las montañas, los ríos y los bosques que nos rodean. Cada vez que se embarca en su aventura anual, se siente más conectado con sus raíces y con el entorno que lo rodea. Después de haber recorrido gran parte del sur de México, visitando lugares como Chiapas y Oaxaca, Marco Antonio decidió que había llegado el momento de descubrir nuevos horizontes. Quería experimentar algo diferente, conocer climas variados y, sobre todo, vivir nuevas aventuras. Con su mochila lista y el espíritu aventurero que lo caracteriza, apuntó hacia la Sierra de San Carlos, una región rica en biodiversidad, llena de bosques densos y matorrales vibrantes, ubicada en el noreste del país, específicamente en el estado de Tamaulipas. Con la emoción a flor de piel, Marco Antonio comenzó a preparar su viaje. Se documentó sobre la zona, eligió su equipo de camping y estableció un itinerario que lo llevaría a explorar los secretos de la sierra. Sin embargo, al ser un lugar tan extenso, sabía que debía seleccionar un poblado específico para su llegada. Así fue como encontró Tepoztlán, un pequeño pueblo que apenas contaba con 57 habitantes, enclavado en el municipio de San Carlos. Su intención era convivir con los lugareños, aprender de ellos y, por supuesto, encontrar un lugar donde pasar la noche antes de adentrarse en la sierra. Al llegar a Tepoztlán, se sintió atraído por la tranquilidad del lugar y la calidez de sus habitantes. Poco después de su llegada, un anciano de aspecto amable llamado Alberto lo saludó con un gesto familiar. En los pueblos pequeños es habitual que la gente se salude, pero lo peculiar fue lo que el anciano le dijo. «Me alegra ver a Marco Antonio, porque tu padre estuvo aquí, y lo recuerdo con mucho cariño». Marco Antonio, confundido, pensó que se trataba de un error, ya que sabía que su padre jamás había visitado ese lugar. Sin embargo, el anciano parecía convencido de lo que decía, y aunque Marco Antonio intentó explicarle, la comunicación se tornó complicada debido a los problemas auditivos de Alberto. A pesar de la confusión, el anciano le ofreció amablemente su casa para pasar la noche, y aunque dudaba de la veracidad de sus palabras, Marco Antonio aceptó la invitación. Al llegar a la casa de don Alberto, se encontró con un lugar modesto pero acogedor. Sin embargo, algo en la decoración le llamó poderosamente la atención. Un viejo calendario colgado en la pared, cubierto de polvo y con la fecha marcada en 1967. Lo extraño fue que el 7 de agosto también era un lunes, igual que el día en que había llegado. Una extraña sensación recorrió su cuerpo, como si un déjà vu lo envolviera. Todo le resultaba increíblemente familiar, como si ya hubiera estado allí antes. Era una sensación tan intensa que le erizó la piel. Aún así, Marco Antonio intentó convencerse de que era solo una coincidencia y tras una noche de sueño inquieto, decidió continuar su viaje al día siguiente. Sin embargo, algo en su interior seguía inquietándolo. Mientras se adentraba en la sierra, los paisajes cambiaban a su alrededor, pero la sensación de familiaridad lo perseguía. Después de varias horas de caminar, finalmente llegó a su destino, un lugar remoto y tranquilo que había elegido para pasar la noche. Pero el silencio del lugar era tan abrumador que no podía dejar de pensar en lo sucedido.
Era como si todas las piezas del rompecabezas estuvieran al borde de encajar, pero no lograba ver la imagen completa. La obsesión por el déjà vu se había convertido en una especie de tormento. Finalmente, al amanecer, Marco Antonio decidió que era mejor regresar a casa. Sus vacaciones, que prometían ser una experiencia enriquecedora, se estaban convirtiendo en algo incómodo. Sin embargo, antes de marcharse, sintió la necesidad de agradecer a don Alberto por su hospitalidad. Al regresar a Puebla, comenzó a desempacar, pero ni siquiera se imaginaba el impactante descubrimiento que le esperaba. Casi un año después de aquella extraña experiencia, mientras trabajaba en un proyecto de investigación sobre los derechos campesinos, se topó con una fotografía que lo dejó sin aliento. La imagen, aparentemente normal, mostraba un grupo de hombres en 1967. A primera vista no parecía nada extraordinario, pero al observarla con más detenimiento, Marco Antonio se dio cuenta de algo inquietante. Él mismo estaba en la foto. No había duda, era él, posando junto a aquellos hombres en el mismo año y en la misma fecha que había visto en el viejo calendario. El corazón le latía con fuerza al recordar su encuentro con don Alberto y la extraña conexión que había sentido. El miedo y la curiosidad se entrelazaron en su mente. ¿Cómo era posible que estuviera en esa foto? ¿Había viajado en el tiempo o era simplemente un juego de su mente? Con el recuerdo del déjà vu fresco en su mente, decidió investigar más. Escribió la fecha en su buscador y se encontró con la primera plana de un periódico del 7 de agosto de 1967. La noticia era inusual, algo que no esperaba encontrar. Sin pensarlo, comenzó a buscar fotos de aquel año, sintiéndose como un explorador en busca de la verdad. Después de un tiempo, encontró otra imagen que lo dejó helado. Era una foto tomada en Tamaulipas en ese mismo año. Marco Antonio sintió que la trama se entrelazaba de una manera que desafiaba la lógica. No podía ignorar la conexión que había entre su experiencia y lo que estaba descubriendo. Con la mente agitada y un deseo insaciable de respuestas, decidió regresar a Tepoztlán. Tal vez allí, entre los habitantes de ese pueblo, podría encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido. Pero al llegar, se llevó una gran sorpresa. La casa de don Alberto estaba completamente abandonada. Nadie en el pueblo había oído hablar de él, ni jóvenes ni ancianos. El enigma se volvía más profundo. ¿Quién era realmente don Alberto? ¿Era solo un anciano amable o había algo más en su historia? Marco Antonio se sintió atrapado en un laberinto de preguntas y posibilidades. Esta historia nos recuerda que la vida está llena de sorpresas y que, a menudo, las experiencias que vivimos tienen un significado más profundo del que imaginamos. Si te ha gustado este relato y deseas seguir explorando más historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Acompáñanos en esta aventura donde el mundo y sus relatos son infinitos.